Puedes mover un poquito tu pantalla porque hay mucho espacio sobre tu cabeza. Ay, Perfecto. María Belén, ¿cómo se define el calor? ¿Cómo se define una caloría? una caloría se define como la cantidad de calor que se le debe proporcionar a un gramo de agua para que ésta pueda aumentar lo que es en un grado centígrado, su temperatura. Muy bien. Perfecto. Cuando hable, mire la cámara de su equipo. Ya. ¿Qué es el calor? Ahora sí. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor ganado o perdido que causa lo que es un cambio de temperatura, pero no causa un cambio de estado. Muy bien. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos en los cuales la energía se transforma en calor y el calor se transforma en trabajo o viceversa. Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático? Se llama proceso diabático cuando el calor se mantiene constante y los demás ya varían, lo que es la presión, el volumen y la temperatura. Bien. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? La primera ley de termodinámica dice que el calor suministrado de lo que es un sistema termodinámico se transforma en lo que es la variación de el aumento de su energía interna y o el trabajo realizado por el sistema. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las cuatro etapas de un ciclo termodinámico? De un ciclo termodinámico, el ciclo de Otto, por ejemplo, tiene lo que es la carrera de compresión, la carrera de explosión, de trabajo y de trabajo y de escape. Muy bien. Tres principios éticos del 11 al 15. El principio que dice la confianza en Dios, dice pon toda tu confianza en Dios y no en todo lo que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Ese es Proverbios 3 5 al 6. El que dice juventud dice, no dejes que te menosprecien por ser joven, sino que trata de dar tu ejemplo a los demás cristianos, que cuando oigan tu forma de hablar y vean cómo vives, puedan imitar ser tan puros como tú, que todos puedan imitar lo que es tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Ese es 1 Timoteo 4:12. Y el último sería, no sé, carácter. Ese dice, dice el que huye ante los problemas no demuestra lo que es la fuerza ni el carácter. Ese es Proverbios 24:10. Muy bien. ¿Qué principio le gustó más y por qué? Creo yo que el de la juventud, porque normalmente hoy en día, como que no todas las personas adultas, pero sí la mayoría, es como que tratan de menospreciar los pensamientos o las ideas de lo que uno quiere aportar. Y mayormente lo hacen porque normalmente los jóvenes tienen un pensamiento ya diferente, quieren aportar nuevas ideas, nuevos conceptos y más que todo innovar. Y hay algunos adultos que o sea, se mantienen cerrados y no aceptan lo que uno quiere aportarles. Y no es por malo, o sea, es solamente por mejorar. Muy bien, María Belén. Evidentemente es cierto y todo esto es un aprendizaje. Y yo le cuento que también muchas cosas he aprendido de los mismos estudiantes, de los jóvenes, por su ejemplo, por su comportamiento. También he aprendido de ellos, así que me alegra. Usted es una buena estudiante, pese a que no ha sido posible que nos veamos presencialmente o de repente en el museo. Hoy día estuve tempranito en el museo, hay unos 22 estudiantes. Más tarde les enviaré una fotito y muy interesante. Si es posible, nos vemos y si no, pues nada. Ya que usted es buena estudiante, María Belén, un par de consejos a sus compañeras, especialmente mujeres. A mis compañeras mujeres, no sé, para mí creo que es importante que siempre nos agarremos de la mano de Dios. Puede que siempre existan situaciones en las que nos bajoneen o lo que, no sé, nuestros mismos compañeros o nuestros mismos docentes nos hagan como que sentirnos inferiores o menores a ellos, pero siempre es bueno guiarse de lo que es la mano de Dios y saber que uno tiene su valor propio y confiar en lo que son nuestras decisiones y entregarse a lo que es Dios.
Y no sé, otro concepto es que siempre vivamos en constante innovación, que sigamos trabajando y que siempre nos esforcemos por todas las cosas que queramos alcanzar. Muy bien, excelente, que Dios la bendiga. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Eh, Josafat Alvarado. Disculpe, compañero Arnold dice que está mal su internet, me acaba de escribir al WhatsApp. Ya. Mayra Belén Bejarano. Presente, enseguida, ¿Cómo está Mayra? enseguida enciendo mi cámara. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí. La veo muy contenta, no sé por qué, pero me agrada. Mayra, ya, primero fue María Belén, la primera dio buen examen, ahora Mayra Belén, otro buen examen. ¿Cómo se define una kilocaloría? Se define como la cantidad de calor entregada a 1 kilogramo de agua para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Muy bien. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el proceso en donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo o viceversa. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Dice que es imposible que una máquina térmica transforme íntegramente el calor en trabajo. Muy bien. 3 principios éticos. Mire a la cámara de su equipo cuando hable. Bueno, el primero, carácter. Una persona que se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Confianza en Dios. eh, no, no, eh, ¿cómo responder? La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Y sí, confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que crees saber. Toma en cuenta en Dios para todas tus decisiones y Él te apoyará. Eso está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Muy bien. Y no sabe por si acaso, ¿por qué le han puesto nombre de Belén? La verdad no sé porque mi mamá tenía pensado otro nombre para mí. Quería ponerme Elena y mi hermana lo hizo cambiar a último momento por Mayra Belén. Es bonito nombre, muy bien, ¿no? Nada más, María Belén, que Dios la bendiga, hasta luego, buen examen. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Francis Gabriela Galindo. Fernando Jaldín. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, ingeniero. Todo bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, empezamos, Fernando. ¿Cómo se define un BTU? BTU es British Thermic Unit, creo, no me acuerdo. Pero BTU es el calor entregado a una libra que eleva su temperatura a un Fahrenheit. Una libra de agua, muy bien. ¿A qué se llama calor sensible? El calor sensible es el cambio de calor, o la pérdida o la ganancia de calor que tiene, o sea, que cambia su temperatura, pero no cambia su estado.
Muy Eso bien. es esencial. ¿Un ejemplo? Cuando pongo agua fría y agua caliente, tal vez, en un Claro, vaso. cantar agua fría de 20 a 40 grados sigue siendo agua, ¿correcto? Sí. Así es. ¿A qué se llama dilatación? Dilatación es el cambio de las dimensiones de un cuerpo cuando experimenta un cambio de temperatura. Excelente, así es. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el cambio de la energía cuando se convierte a calor y el calor a, a trabajo y viceversa. Muy bien. ¿A qué se llama proceso termodinámico? Proceso termodinámico es ah, es la cantidad de materia limitada que se encuentra excluida o algo así, excluida o de procesos térmicos o mecánicos. Eso es sistema, Es proceso. proceso. Es el proceso de... No, hay una palabrina, no me acuerdo cuál era. Trans, Es la transformación que sufre el sistema. muy bien, eso es. Gracias, Indra. Ejemplo, Cuando usted, creo que mencionó un ejemplo de la silla, ¿no? Cuando la quemamos claro, y se convierte en ceniza. eso sería combustión, compresión, expansión, enfriamiento, calentamiento, etc. Está muy bien. 3 principios éticos. El primero es cómo responder, que la respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera lo ayuda más, que está en Proverbios 15:1. La segunda es el carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter, que está en Proverbios 24:10. Y la última es confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta que a Dios en todas tus acciones. Y Él te ayudará en todo, que está en Proverbios 3:5-6. Muy bien, José Fernando. Muy bien. Aprovecho una vez más, José Fernando, tu colaboración. Jóvenes estudiantes, José Fernando voluntariamente él quiso ayudarnos y es el que administra el grupo de WhatsApp y manda la comunicación y todo eso, que es una gran ayuda para mí. Gracias, Fernando, que Dios te bendiga, nada más. Ingeniero, una pregunta. Que sea fácil. ¿El trabajo del museo también lo publico en Classroom? ¿Abro una Sí, casilla? sí, por favor, sí, gracias. Ok, ingeniero. Sí, para el 8 de marzo, hasta el 8 de marzo. Okay. Gracias. Ese es mi Cuídese, ayudante. ingeniero. Ese es mi ayudante. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pero eso ve, como decía María Belén, a veces aprendemos también de los jóvenes más precavido que yo. Lo hubiera hecho, pero él se adelantó. Gracias, Fernando. Alejandro Leaños. Buen día, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Ahora sí. Alejandro, ¿cómo se define el calor específico? El calor específico es el calor entregado por una unidad de masa por grado de temperatura. Muy bien, muy bien. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es el calor ganado o perdido en un cambio de estado, pero sin cambiar la temperatura. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos donde la energía se convierte en calor y el calor en trabajo y al revés. Muy bien. ¿Cómo se define el rendimiento? El rendimiento, La relación entre el trabajo realizado es la relación entre el trabajo realizado y por el calor suministrado. Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático? Proceso diabático es cuando el calor permanece constante. Muy bien. 3 principios éticos. El primero sería la forma de contestar. La respuesta amable calma el enojo, mientras que la grosera lo aviva más. Eso está en Proverbios 15:1. Después,
El carácter, dice, quien se rinde primero no demuestra fuerza ni carácter. Eso se encuentra en Proverbios 24:10. Y confianza en Dios, que dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios sobre todas tus acciones y Él te ayudará en todo momento. Eso está en Proverbios 3, del 5 al 6. Muy bien, Alejandro. Buen examen. Nada más, que tengas buena tarde. Buenas tardes, ingeniero. Hasta Igualmente. luego. Cris Daniel Loaiza. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Cris Daniel. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Qué es la temperatura? Es la cantidad de calor que posee un objeto, ambiente e incluso un ser vivo. Muy bien. ¿Cuáles son las escalas termométricas que usted conoce? ¿Cómo? No lo escuché bien. ¿Cuáles son las escalas termométricas? Escalas termométricas. Fahrenheit, Kelvin, centígrados y Rankine. Muy bien, eso es. ¿A qué se llama calor sensible? El calor sensible es el calor ganado o perdido con un cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Un ejemplo. Cuando... ¿Cómo puede ser? A ver. Cuando... cuando se mezcla el agua caliente con el agua fría. O sea, ahí no hay cambio de estado porque ni se congela ni se evapora. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? El calor entregado al sistema se transforma en trabajo y a la vez el calor suministrado al sistema se transforma en energía. Bien. ¿En qué se mide el trabajo? Ya. ¿El trabajo en qué se mide? Se mide en joules. En julios. ¿En qué se mide la cantidad de calor? Se mide en calorías, kilocalorías. Bien. Cuando hable, procure ver a la cámara de su equipo. No se ve usted en su pantalla, vea la cámara de su equipo. Así. No, vea la cámara de su equipo. Eso. Ya. Eso. Ya. Que se está viendo usted en la pantalla, está guapo, pero no es para tanto. Es que... Tres principios éticos. Ya, claro. Mire la cámara de su equipo, pide la cámara. Tres principios éticos mirando la cámara de su equipo. Ya. Eso, ahora sí. ¿Se colgó? No, está bien, escucho. Tres principios éticos. Ya, los principios. ¿Cómo responder, no? La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera la enciende. Proverbios 15:1. También está la confianza en Dios. Por toda confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Eso está en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Lo prohibido, no tengas relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Eso está en Corintios 6, 18. Muy bien, nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Berenice Medrano. Berenice Medrano. Presente, ingeniero. Ay, ¿Qué hay? se colgó. Espera. La cámara.
Ya, ahora sí. Ya, peínese bien. Ya, Ya, no se preocupe. Como dijo Sócrates, no hay mujer fea. Todas las mujeres son guapitas, bonitas, no se preocupe. Bueno, entremos muy bien al examen. ¿Cómo se define una caloría? una caloría es la cantidad de calor entregado a un gramo y para que éste eleve su temperatura a 1 grado centígrado. Muy bien. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es el calor perdido o ganado con cambio, con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Ya, ¿ejemplos? Por ejemplo, la fusión del hielo, la evaporación del agua. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos de transformación de energía a calor y de calor a trabajo y viceversa. Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso isobárico? Proceso isobárico cuando la presión es constante. Bien. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? La primera ley de termodinámica nos dice que el calor suministrado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema y más la energía interna que se incrementa dentro del sistema. Bien. ¿Cuándo se considera el trabajo positivo y cuándo se considera el trabajo negativo? El trabajo se considera positivo cuando se realiza por el sistema y negativo cuando se realiza sobre el sistema con presión. Muy bien. 3 principios éticos. Itzel. Bueno, sería el principio de confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Pon todas tus acciones en nombre de Él y Él te ayudará siempre. Proverbios 3, del 5 al 6. Luego, el principio de cómo responder sería una respuesta amable, apacigua el enojo, una respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. Luego, otro principio sería el del carácter. Aquella persona que se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Muy bien. Itzel, nada más, que tenga buena tarde. Aprobada. Sebastián Alfredo Mendoza. Buenas Brian. tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Sebastián. Buenas tardes, va a disculpar. Buenas tardes, Mendoza Sebastián Alfredo. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, bien. ¿Cuál es la diferencia entre calor sensible y calor latente? Que en el calor sensible existe un cambio de fase y en el calor latente, perdón, en el calor sensible no existe el cambio de fase y en el calor latente sí. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia la energía que se convierte en calor y este calor a la vez se convierte en trabajo. Bien. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? La primera ley de termodinámica dice que la energía suministrada a un sistema se transforma en trabajo o bien en un incremento de energía interna. Bien. ¿Y la segunda ley? Nos dice que el calor suministrado a un sistema no se convierte 100% en trabajo. Bien. ¿Cuándo se considera el calor positivo y cuándo negativo? El calor positivo es cuando el sistema gana este calor y es negativo cuando el sistema pierde este calor. Bien. ¿A qué se llama proceso isotérmico?
El proceso isotérmico es cuando la temperatura se mantiene constante. Muy bien, Sebastián. 3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo, y mientras que la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15, versículo 1. Carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Y por último, lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Está en la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Ya sabes, Sebastián, nada de relaciones sexuales en soltero. Eso es lo prohibido. Ahora, cuando te cases, si quieres cada día, no hay problema, pero de casarte. Muy bien, nada más, Sebastián, que tengas buena tarde, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que vaya bien. Gracias. Brian Mendoza. Brian Jefferson Mendoza. Presente. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría es la cantidad de materia que entregada a 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Muy bien. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Bien. ¿A qué se llama dilatación? Dilatación son los cambios de dimensiones que experimentan los cuerpos cuando cambia su temperatura. Bien. ¿Cuándo se llama proceso isocórico? Se llama cuando su volumen es constante. Bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Que es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de su rendimiento. Muy bien. 3 principios éticos. El primero sería el de cómo responder. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Está en Proverbio capítulo 24, Proverbio capítulo 15, versículo 1. El otro sería el de carácter, que sería que quien se rinda ante un problema no demuestra fuerza ni carácter, que se encuentra en Proverbio capítulo 24, versículo 10. Y el otro sería el de confianza en Dios, que sería el que pon tu confianza en Dios pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbio capítulo 3, versículo del 5 al 6. Muy bien, Brian Jefferson. En base a esos principios, a ver, unos 3 consejos a tus compañeros, varones. Pues, a ver, sería que siempre hay que confiarse en Dios, ya que con Él todo se puede, y pues nada es imposible si Él está acompañándonos allá a nuestro lado. Y otro sería pues que no sé qué decir, que sigamos pues en lo que estamos haciendo en nuestra carrera, que nunca nos rindamos y que pongamos primero a Dios y a nuestro Padre. Eso. Muy bien, Brian, muy bien. Que tengas buena tarde. Gracias, arquitecto. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Mendoza, Weber, Walter David. Presente, ingeniero. Habilite la cámara. Está habilitada. Ya. Es que no le veo en toda la pantalla. ¿Cómo se define una caloría? La caloría se define como la cantidad de calor que es entregada a 1 kilogramo de agua, a 1 gramo de agua, que eleva su temperatura 1 grado centígrado. Muy bien, muy bien. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es el cambio físico, ya sea expansión o contracción, que tiene un cuerpo al variar su temperatura. Muy bien. ¿Calor latente?
es el cambio de calor, ya sea aumentar o quitar calor, que no tiene cambio de estado, pero no, que cambia su temperatura sin cambio de estado. Bien, eso es calor sensible. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo y viceversa. Bien, ¿qué dice la primera ley de termodinámica? La primera ley de termodinámica. Dice que toda la energía que se le aumenta a un cuerpo o se tiene que transformar en trabajo o va a aumentar la energía interna. Muy bien. Walter David. 3 principios éticos. El principio 11, ¿cómo responder? Dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. El principio 12, carácter. Quien se rinde ante un problema no muestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Y el principio 15 de lo prohibido, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Este pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Está en Corintios 6:18. Bien, Walter David. ¿Estos principios has compartido con tus padres? Sí, en especial el 15 nos lo repitieron desde niño. Qué bueno, muy bien. Nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Kevin Obando. Buenas tardes, ingeniero. Bueno. Para mentirle, no estudié mucho, así que sí sería para en otro, depende de usted. Gracias, ingeniero, va a disculpar. Ya. José Daniel Quispe. Presente, ingeniero. José Daniel. Ahora sí. Buen día, José ingeniero. Daniel. Perdón, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, José Daniel. Deme 2 ejemplos de calor sensible y 2 ejemplos de calor latente. Calor sensible sería la temperatura, bueno, temperatura constante, temperatura variable, estado constante, o sea, no cambia de estado, sería el hielo, por ejemplo, de 35 grados o de 20 grados, cambia a 0 grados, sigue manteniéndose en un estado sólido. Y de latente sería el cambio del estado líquido a un estado gaseoso. Muy bien. Deja nomás el micrófono, se escucha perfectamente, no es necesario que lo tenga con la mano. Ok, ¿Cómo se define una caloría? Una caloría se define como la cantidad Baje de su energía. mano. Okay. Puede bajar su mano. Ahí, ahora sí. La cantidad de energía que en un gramo de agua que eleva su temperatura a un grado centígrado. Muy bien. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es una transformación o un cambio que sufre un cuerpo a causa de la temperatura. Puede haber una dilatación superficial, volumétrica o lineal. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos, los procesos de la transformación de la energía al calor o también del calor al trabajo, y así a lo viceversa. Bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático? Adiabático es cuando el calor es constante. Bien. ¿Por qué una máquina térmica no puede transformar todo el calor en trabajo? Ninguna máquina térmica puede llegar al 100%, debido a que estaría en contra de la primera ley de la termodinámica.
De la segunda. Perdón, de la segunda. Muy bien. 3 principios éticos. Primero sería, bueno, cómo responder. La respuesta amable calma el enojo, mientras que la respuesta grosera lo enciende más. Eso está en Proverbios 15:1. Luego tenemos lo prohibido, que no hay que tener relaciones sexuales prohibidas. Es más, ese pecado hace daño más al cuerpo que cualquier otro pecado. Eso está en 1 Corintios 16 al 18. Y la segunda es la confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en todo lo que sabes, todo en lo mucho que sabes. Es más, tómalo en cuenta siempre a Dios y verás cómo Él te ayudará en todo. Eso está en Proverbio del 3, del 5 al 6. Proverbio 3, 5, 6. Muy bien. José Daniel, nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Josep Rebollo. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Josep? ¿Cómo se define un BTU? Es la cantidad de calor que entregado a una libra de agua eleva su temperatura en 1 grado. Fahrenheit. Muy bien. Fahrenheit. ¿Qué es el calor sensible? Es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? Los procesos donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo y viceversa. Bien. ¿Cuándo el trabajo es positivo y cuándo negativo? Positivo cuando el calor es entregado al sistema, y negativo cuando es perdido por el sistema. El calor está bien. Está bien. ¿Y cuándo el trabajo es positivo y cuándo el trabajo es negativo? El trabajo. ¿Sí? Positivo cuando es realizado por el sistema y negativo cuando es realizado sobre el sistema. Muy bien, eso es. 3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. De ahí sería carácter. Quien se rinde ante tu problema no muestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Y confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Muy bien. Josep, nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias. María Alejandra Rojas. Buenas tardes. ¿Cómo está? María Alejandra. ¿Cómo se define una kilocaloría? Kilocaloría. Kilocaloría. Es una cantidad de calor. Es una cantidad de calor que entregada a... Es la cantidad de calor entregada a 1 kilogramo de agua, la cual eleva su temperatura a 1 grado centígrado. Muy bien, eso es. ¿A qué se llama calor latente? Es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero con temperatura constante. Bien. ¿Qué es la dilatación? Es dilatación. Es cuando un cuerpo
cambia su capacidad es cuando un cuerpo cambia su capacidad de dimensiones. Cambia de dimensiones cuando cambia la Temperatura. temperatura. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos en los cuales la energía se transforma en calor ¿Qué más? y el calor en trabajo. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? La segunda ley de termodinámica Sí. dice que es imposible que una máquina térmica tenga un 100% de rendimiento. Muy bien. 3 principios éticos. ¿Cómo contestar? La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende. Está en Proverbios 15:1. Toma en cuenta no. Quien se rinde ante su problema no muestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Tercero. No tengas relaciones sexuales porque es un pecado que le hace daño a tu cuerpo más que cualquier otro pecado. 1 Corintios 6:18. Muy bien. No, perdón. Diga 2 aspectos positivos de esta materia en este curso. La verdad, algo que usted siempre dice al iniciar las clases es que está excelente y feliz, algo que me llama mucho la atención. Es una frase que le aprendí de usted, algo positivo, y respecto a la materia, creo que profundicé más mis conocimientos. Bien, Alejandra. Me alegra, y también algún principio que hemos aprendido es cuida tu mente en la vida, pensar en lo bueno, lo agradable, lo perfecto, y eso nos ayuda. Y me alegra que tú hayas asimilado eso y seas mejor que yo. Y yo te digo que tanto que hoy al mediodía me llamó una colega de Cochabamba y me hizo la misma pregunta. ¿Cómo está, ingeniero? Cuídese. Estoy excelente y feliz. Y la gente se sorprende, pero bueno, tanto que me lo repito, ya me lo creo. Y digo así. Bueno, Dios te bendiga. Nada más. Chao, Alejandra. Chao, gracias. Rodrigo Romero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Rodrigo, empezamos. ¿Cómo se define una caloría? Es una cantidad de calor entregado a 1 gramo de agua, eleva su temperatura a 1 grado centígrado. Bien. Diferencia entre calor latente y calor sensible. Calor sensible es con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado, y latente con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Ya. Diga la primera ley y la segunda ley de termodinámica. La primera ley, el calor entregado en un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema o incremento de la energía interna. La segunda ley nos dice, es imposible que una máquina térmica tenga el rendimiento del 100%.
Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático y cuándo isotérmico? Adiabático es calor constante. ¿Y el otro cómo era, ingeniero? ¿Cuál me dijo? Isotérmico. Isotérmico es temperatura constante. Bien. 3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo y la respuesta grosera enciende más. Carácter, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Eso está en Proverbios 24:10. Lo prohibido, no tengas relaciones prohibidas, ese pecado hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Eso está en Corintios 6, versículo 18. Muy bien. ¿Qué principio les gustó más y por qué? Carácter, ¿no? Nos dice que no debemos estancarnos en un problema, que bueno, debemos levantarnos, ¿no?, de ese problema y con fuerza, siempre con Dios, y eso no, ese me gustó. Muy bien, Rodrigo. Nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Fernando Salguero. Presente, ingeniero. Fernando, ¿a qué se llama calor latente? Calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado pero sin cambio de temperatura. Muy bien. Habilita la cámara de su equipo. Ahora sí. 2 ejemplos de calor latente. De calor latente sería la evaporación del agua. Muy bien. ¿Otro? No sé, ingeniero. Piense. Sería latente. No me acuerdo, ingeniero. Ya. ¿Qué es el calor latente? ¿El calor latente? Sí, ¿qué es? Es el calor ganado o perdido con cambio de estado pero sin cambio de temperatura. Ya. ¿Qué cambios de estado puede tener la materia? ¿Qué cambio de estado? Pues de sólido a líquido. 1. De líquido a gaseoso. 2. De sólido a líquido. ¿Cómo se llama? De gaseoso a, ¿cómo se llama? A líquido. A líquido. Esos son los ejemplos que usted dijo que no sabía. Lo que pasó que no quiso pensar, pero eso lo ha dicho después cuando hemos seguido. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia los procesos donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo y viceversa. Bien. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Que es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de rendimiento. Bien. 3 principios éticos. La primera es que la respuesta cortés calma el enojo y la respuesta grosera la enciende más. Proverbios 15:1. La segunda sería, pon toda tu confianza en Dios y no en todo lo que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, Él te ayudará en todo. Proverbios 3, del 5 al 6. Y la tercera, no tengas relaciones sexuales prohibidas. Este pecado es que más daño le hace al cuerpo sobre otros pecados. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18.
Muy bien. Fernando, nada más, que tenga buena tarde, hasta luego. Sebastián Cejas, Buenas tardes, ingeniero. ¿cómo está Sebastián? Ingeniero, Hola, abrite la cámara. ya la tengo habilitada. Ah, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Diferencia entre caloría y BTU. La caloría es el calor entregado a 1 gramo de agua para que eleve su temperatura a un centígrado. Y BTU es el calor entregado a 1 libra de agua para que pueda aumentar su temperatura a 1 Fahrenheit. Bien. Diferencia entre calor sensible y calor latente. El calor sensible es el calor ganado o perdido, pues, sin cambio de estado, pero con cambio de temperatura. Y el latente es lo mismo, solo que sin cambio de temperatura, pero con cambio de estado. Muy bien. Diferencia entre trabajo positivo y trabajo negativo. El positivo es cuando el trabajo es realizado por el sistema, y negativo cuando el trabajo es sobre el sistema. Bien. Diferencia entre compresión de un gas y expansión de un gas. Que compresión es cuando su volumen, ¿cómo se llama? Se disminuye. O sea, se comprime, o sea, se disminuye y aumenta su densidad. Y ¿cuál es el otro que me preguntó? Expansión. Expansión es cuando aumenta sus dimensiones. Muy bien. 3 principios éticos. El primero sería cómo responder. La respuesta amable calma el enojo, en cambio la respuesta grosera lo enciende más, Proverbios 15:1. Después otro sería confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Proverbios 3, del 5 al 6. Y el último sería carácter. Quien se rinda ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Proverbios 24 al 10. Muy bien, Sebastián. Nada más, que tenga buena tarde. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Claudia Terceros. Aquí estoy, ingeniero. Claudia. Buenas tardes. ¿Cómo está, Claudia? La veo ¿Todo bien? contenta. Nada, siempre para sonriendo cuando estoy nerviosa. Qué bueno, es muy contagiosa la sonrisa. Diferencia entre calor sensible y calor latente. Diferencia entre calor sensible y calor latente. Los dos son calor y los dos pueden perder o ganar el calor en sí, pero la diferencia es que en el calor sensible ellos pueden cambiar su temperatura, pero no pueden cambiar de estado. Y en cambio el latente puede cambiar de estado, pero no cambia de temperatura. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia el proceso de que se transforma la energía, se transforma en calor, el calor se transforma en trabajo y también en viceversa, a lo mismo. Bien. Diga la segunda ley de termodinámica. De termodinámica, la segunda ley es que es imposible que un sistema tenga un rendimiento al 100%, o sea, que convierta la energía en calor o el calor en trabajo, no puede estar al 100%. Bien. ¿Cuándo se llama proceso adiabático? Adiabático. El proceso adiabático es cuando tiene como constante al calor. Bien. ¿Cuáles son las 4 etapas de un ciclo termodinámico de un motor? En un ciclo termodinámico de un motor sería, las 4 etapas tienen como etapa la admisión, la compresión, la explosión y el escape. Trabajo y escape.
3 principios éticos. Éticos. Uno sería andar como sabios, que dice que está en Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo del 13 al 14. Entonces me di cuenta de que Cuando mi ser suegra me sabio pregunta, es andar en luz, y que ser tontos es como andar en oscuras o a ciegas. Pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada. Sería otro principio ético, podría ser lo que es la juventud. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás. Y que cuando te escuchen hablar, que vean cómo vivís y que veas cómo tratas a las demás personas, sean puros igual que vos, y que todos quieran imitar tu carácter amoroso y que se vea que tienes confianza en Dios. Eso se encuentra en Primera de Timoteo 4:12. Y otro principio más podría ser el carácter. El carácter dice que la persona que se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Está en Proverbios 24:10. Muy bien, Claudia, Graciela, muy bien, nada más, que tenga buena tarde. Gracias. Hasta luego. Diego Torres, Kevin Diego. Josué Viera. José Viera. Muy bien, jóvenes. Hola. Alguno que no ha llamado es porque debe alguna tarea o semanal o el resumen del libro. Con los que puedan, nos vemos el día miércoles a las 2 Ingeniero, menos ingeniero, va a cuarto. disculpar. A las No 2 pude menos cuarto conectarme. en el museo. Oye, ¿me escuchan? Ingeniero, va a disculpar. Yo no pude dar mi examen en ese momento porque estaba mal mi señal. Ya enseguida. Los demás por si se vayan, entonces nos vemos a los que puedan, ¿no? Los que se Ingeniero, sientan bien, buenas por tardes. supuesto. Una El consulta. día miércoles en el museo. Voy a tomarle a Josafat. Habilite la Buenas tardes, cámara. ingeniero. Yo presenté mi tarea y mis deberes. Al día. Ingeniero. Sí. Ya estoy con la cámara habilitada. Ya. Diferencia entre calor sensible y calor latente. Ya, el calor sensible es aquel calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. En cambio, el calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero no de temperatura. Ya. Diferencia entre compresión y expansión. Ya, como su nombre lo dice, compresión es comprimir, se comprime el volumen creando más presión, y la expansión es agrandar sus dimensiones. Bien. Diferencia entre evaporación y condensación. La evaporización es cuando pasa de líquido a gaseoso, y condensación es cuando es de gaseoso a líquido, cuando pasa de gaseoso a líquido. Claro, lo contrario, está bien. Diferencia entre sistema y proceso termodinámico. El sistema es una cantidad limitada de materia aislada que se considera independiente de influencias térmicas y mecánicas. En cambio, el proceso es la transformación de un sistema. Muy bien. 3 principios éticos. Ya, ¿cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. En cambio, la respuesta grosera lo enfurece más. Ese está en Proverbios 15:1. Carácter. Quien se rinde ante sus problemas no muestra carácter. Ese está en Proverbios 24:10. Sí. Lo prohibido.
no tengas relaciones sexuales prohibidas, porque ese pecado le hace daño, te hace daño que cualquier otro pecado. Eso está en 1 Corintios 6:18. Ingeniero, quería comentarle algo. A ver. De todos los libros que nos hizo leer, estuve analizándolo y todos llegan casi, digamos, a una similitud en un principio, los cuales nos llevan a ser excelentes personas, ser líderes, no ser un jefe. Un jefe, como todos saben, es aquel que viene y te manda. En cambio, un líder es aquel que te guía, está siempre presente contigo, apoyándote e incentivándote. Líder es aquel persona que acepta que lo corrijan. Eso, ingeniero. Me parece bien, Josafat, justamente un poco la idea que yo tuve hace muchos años, que los estudiantes no solamente aprendan química, física, matemáticas, sino que sean personas que ojalá lideren al futuro, a su familia, a la sociedad, al departamento, a Bolivia, si es posible, al mundo entero. Y por eso hemos enseñado a través de estos libros estos principios. Por ejemplo, de las 9 S es espectacular. Tres cosas que hacer con las cosas: clasificación, organización, limpieza. Con uno mismo, bienestar personal, estar bien físicamente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Constancia, que es lo que nos falta. Compromiso, hacer porque queremos hacer, no porque nos obligan. Y disciplina, hacer, tengamos o no tengamos tiempo, hay que hacer. Bueno, y más también que todo a los bolivianos es la disciplina que nos falta con el horario y con todo. No a todos, a vos y a mí no, y a varios de ustedes no, todos son puntuales. Yo dije, por ejemplo, hoy al grupo SB en el museo a 2 menos cuarto, y mandé un mensajito a la encargada que estén a 2 menos cuarto. Yo estuve a 2 menos 25. Cuando yo llegué a 2 menos 25 esta tarde, ya habían 6 muchachos que me ganaron. A mí me alegró. Y claro, los del museo dijeron, ¿a qué hora empezamos? A 2 menos cuarto. La disciplina, la puntualidad es importante. Y el último, que evidentemente es de los principios, liderazgo centrado en principios. Entonces, los principios son universales, no importa que sea hombre, mujer, católico, evangélico, gringo, camba, no, son universales los principios: integridad, honestidad, responsabilidad. Y me alegra, Josafat, que hagas ese comentario, porque lo que he leído yo, en lo que tú decías, en el liderazgo, aún en la política, se requiere 75% de información, 25% de intuición. En cambio, a veces nuestros políticos y líderes tienen al revés. Tienen 75% de intuición, ¿no? Le hago nomás, le meto nomás. No. Tiene que ser mucha información, y por eso es la razón. Y me alegra que vos y muchos hayan valorado este tema. Así que gracias, y también aún tus palabras me motivan para que yo siga buscando otros libros importantes para Física 200, los que pasen conmigo. Bien, José, muchas gracias. Buenas tardes, y disculpe, no me nombró a mí, Jason Fernández. ¿Cuál? Buenas tardes. A mí tampoco, ingeniero. Buenas tardes. Willy Zambrana, sí. Willy Zambrana, abrite la cámara. No. Ya. Ya. Diferencia entre calor sensible y calor latente. Bueno, la diferencia, el calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura pero sin cambio de estado, mientras que el calor latente es con cambio de estado pero sin cambio de temperatura. Bien. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico se define como la cantidad de masa por unidad de cantidad de calor por unidad de masa y de temperatura. Bien. ¿A qué se llama dilatación? Dilatación es el cambio que experimenta un cuerpo, sus dimensiones, por el cambio de estado que sufre, cambio de temperatura que sufre. Muy bien. Diga la primera y segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica dice que el calor entrado al sistema incrementa la energía interna U del sistema. Y la segunda ley dice de que es imposible de que un sistema térmico tenga un 100% de su rendimiento. Muy bien, Ismael. 3 principios éticos. Una sería carácter,
que dice de que no te rindas ante un problema, pues no muestra ni fuerza ni carácter, que se encuentra en Proverbio, capítulo 24, versículo 10. El otro sería cómo responder. Una respuesta amable calma el enojo y una respuesta grosera lo enciende más, que está en Proverbio, capítulo 15, versículo 1. Y el último sería lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas, puesto que este pecado le hace más al cuerpo que cualquier otro pecado, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Muy bien, Ismael. Les cuento que, bueno, estos principios yo he tratado siempre de enseñarlos hace varios años. Y un estudiante de informática me dijo una cierta vez: ingeniero, quiero hablar con usted. Estaba en tercer año de ingeniería informática. Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta? No, por favor, afuera. Bueno, está bien, afuera. Acabó la clase y salimos afuera. Y me dice: ingeniero, quiero decirle que mi corteja está embarazada. La verdad que no es fácil ser consejero, yo tampoco soy consejero, pero bueno, yo le dije, mi primera pregunta, estudiante, ¿el niño va a nacer o va a hacer abortar? Va a nacer. Excelente, bien, me parece muy bien. Segundo, ¿tus papás saben esto? No, no saben. Se me ocurrió decirle, mira, como van a ser el niño y se van a enterar, entonces sería bueno que tú, como primera fuente, les digas: papá, esto ha acontecido y esta es mi situación. Bueno, pasaron unos 15 días y me dice: ingeniero, quiero hablar con usted. Bueno, no, y le diga más antes: ¿y qué piensas con tu corteja? Ella quiere que nos vayamos a Cochabamba y yo quiero acabar mi carrera. Entonces, imagínense, por hacer una relación sexual prohibida, no iba a cortar casi su carrera. Entonces yo le dije que avisa a sus papás, por supuesto. Pasaron unos 15 días y me dice: ingeniero, quiero hablar con usted. Dime. Hice lo que me dijo. ¿Qué? Les conté a mis padres y me han botado de la casa. Entonces son consecuencias que a veces uno puede evitar. Por eso esos principios son mejor evitarlo. Va a llegar su tiempo, evidentemente, para los hombres y para las mujeres. Cuando se enamoren y hagan una relación estable, digamos, de pareja y se casen y hagan un matrimonio, entonces sí, eso ya no está prohibido, las relaciones sexuales en la pareja. Todo tiene su tiempo, jóvenes, y me alegro que ustedes ojalá puedan aprender y Disculpe, Inge, a mí todavía no me ha nombrado. Disculpe que lo corte. Y bien. yo presenté todo, no debo nada. Fernández Vaca, Yeltsin F1. ¿Cómo? Fernández Vaca, Yeltsin Fernández Vaca, F1. Ingeniero, yo igual Roca Carvajal le presenté todo y no me ha nombrado. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre calor sensible y calor latente, Fernández? Ya, Inge, ahorita prendo mi cámara. ¿Cuál es la diferencia entre el calor latente y calor latente y sensible? El latente es el sensible con cambio de temperatura, pero se mantiene el mismo estado, y el latente es a lo contrario, cambia el estado, pero no la temperatura. Muy bien. ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? ¿Qué dice la primera ley de termodinámica? El calor entregado al sistema se transforma en trabajo o entregado realizado por el sistema. Incremento de la energía o incremento. ¿En qué se mide el trabajo? Julios. En julios. ¿En qué se mide la cantidad de calor? La cantidad de calor se mide en calorías sobre gramos centígrado. No. Sí. No. Calorías sobre gramos por centígrado. No. Por grado centígrado. Solamente calorías. La cantidad de calor solamente en calorías. ¿Cuándo se llama proceso adiabático? Adiabático, cuando el calor es constante. Muy bien.
¿Qué dice la primera ley de termodinámica? El calor entregado al sistema se transforma ¿en quién? Se transforma en trabajo realizado por el sistema. El trabajo realizado por el sistema se transforma o incrementa de energía. Creo que ya me la tomó ese ingeniero otra vez. Ya, entonces, 3 principios éticos. El principio ético, lo prohibido, no tenga relaciones sexuales prohibidas porque ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Corintios 6, 18. 1 Corintios 6, 18. ¿Cómo responder? ¿Cómo era eso? La respuesta amable calma el enojo más el grosero. La respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1 y carácter. Quien se rinde ante su problema no muestra fuerza ni carácter. Proverbio 24:10. Muy bien. Nada más, que tenga buena tarde. Ingeniero, disculpe, yo igual le presenté las tareas y no me ha tomado examen. Roca Carvajal. Roca Carvajal. Correcto. Diferencia entre calor sensible y calor latente. El calor sensible es cuando hay una variación de temperatura, pero sin cambio de estado. Y el calor latente es cuando hay un cambio de estado, pero sin variación de temperatura. Bien. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico es el calor necesario por unidad de masa y por grado de temperatura. Ya. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es el cambio de dimensiones por la variación de la temperatura. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia la energía que se convierte en calor y el calor que se convierte en trabajo y viceversa. Muy bien. ¿Qué dice la primera y segunda ley de termodinámica? La primera ley dice que cuando se le entrega calor a un sistema termodinámico, produce un trabajo o un aumento de cambio o un aumento en su energía interna. Y la segunda ley dice que una máquina térmica no puede tener nunca el 100% de rendimiento. Bien. 3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo, a la respuesta grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. De ahí, carácter. Quien se rinda ante un problema no demuestra ni fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Y lo prohibido. No tengas relaciones sexuales prohibidas porque este pecado hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. 1 Corintios 6:18. Muy bien. Nada más. Pero Daniel, nada más. Hasta luego. Buenas tardes, ingeniero. También a mí no me nombró. ¿Apellido? Sousa Cabral. Sousa Cabral. ¿Debe la primera tarea semanal? La entregué, ingeniero, esa también. No me falta ni una tarea. Voy a compartir la pantalla. Bien. Sousa Cabral, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Ya. ¿Lo puede ver en el cuadro la primera semana? Ay, sí, ingeniero, pucha. ¿Qué habrá pasado? Sí, sin entregar, dice. Ya. Disculpe, ingeniero. Muchas gracias. Ya. Le entregué todo mi trabajo. ¿Nombre? Barrios Castro. ¿Barrios? Sí, correcto.
Bien, vamos a revisarlo. Varios. Ya. A ver. Diferencia entre calor sensible y calor latente. ¿Me puede ver? Claro. El calor sensible es cuando se entrega o se pierde calor, entonces se da un cambio, o sea, la temperatura se permanece con un cambio de temperatura, pero el cambio de estado sin cambio de estado. En cambio, cuando es calor latente, se da un cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Muy bien. ¿A qué se llama dilatación? La dilatación es cuando las dimensiones de los cuerpos cambian debido a la temperatura. Bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia los procesos donde la energía se convierte en calor, el calor en trabajo y viceversa. Bien. ¿Cuándo se llama proceso isocórico y cuándo isobárico? Se llama proceso isobárico cuando la presión es constante y se llama proceso isocórico cuando el volumen es constante. Ya. 3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo entiende más. Proverbios 15:1. Carácter. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Lo prohibido. No tenga relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Primera de Corintios 6:18. Muy bien. Bueno, nada más. Es ingeniero, ¿me escucha? Sí. ¿Me puede tomar mi examen, por favor? Torres Padilla. Entonces, Padilla. ¿Cómo se define el calor específico? El calor específico es el calor entregado a una unidad de masa y un grado de temperatura. Indiquen 2 ejemplos de calor latente y 2 ejemplos de calor sensible. El calor latente, donde existe cambio de estado, por ejemplo, la solidificación y la evaporación. Y el calor sensible, donde se mantiene el estado, podría ser cuando tenemos agua y le echamos un vaso de agua caliente, la temperatura va a cambiar, pero el estado va a seguir. Muy bien. ¿Cuáles son las escalas termométricas? Las escalas Fahrenheit, centígrados, Rankine y esas, ¿no? Bien. Diga la primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica dice que el calor entregado a un sistema, se convertirá en trabajo realizado por el sistema y o incremento de energía interna. Bien. 4 ejemplos de procesos termodinámicos. De proceso sería la combustión, ¿Uno? Sí, la combustión, a ver. No recuerdo ahorita. Compresión, expansión, enfriamiento, calentamiento. Sí, bueno, sí. 3 principios éticos. ¿Cómo responder? La respuesta amable calma el enojo, más la grosera lo enciende más. Proverbios 15:1. Carácter, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Proverbios 24:10. Y confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Y
pon tu confianza en todas tus acciones y Él te ayudará siempre. Proverbios 3, 5 y 6. Muy bien. Nada más. Diego, Kevin. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien más? Ingeniero, por favor, ¿será que podría tomarme el examen Cuando por la mitad acabe de la nota? ¿Cómo se- cuando presente las tareas semanales, ese es requisito. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una Por pregunta, solo hoy día va a ser el día que va a tomar a los del F1, ¿no? Sí, los que no dan por cualquier motivo, hay unos de recuperatorio al final, hay unos que no han dado el primero, el recuperatorio, hay otros que no han dado el segundo, el recuperatorio. Disculpe, Inge, digo que iba a informar si iba a ser examen presencial o no, para así darnos tiempo a nosotros de provincia y sacar para el pasaje Posiblemente las cosas. Ya. Yo pensaba hacer presencial, pero me han comunicado de informática que las aulas están ocupadas. Entonces, el tercer parcial va a ser nomás digital el día sábado. El recuperatorio va a ser presencial, más o menos entre el 10 de marzo, 10 a 13 de marzo, más o menos. Tenemos 10 o 13 días. Les voy a informar con tiempo. Eso yo voy a pensarlo más tardecito, pero mañana ya les aviso. Ingeniero, va a disculpar, yo le comenté mi caso, cómo trabajaba, entonces por eso no tuve mucho tiempo de estudiar, solo me sé los principios éticos, entonces si quiere eso se lo digo, ya me pone con la nota que es, no me hago mucho, o lo dejo para después, ingeniero, depende de usted. No te entiendo, no sé. ¿Se acuerda que yo le dije que yo trabajaba, entonces quería saber si, o lo doy, solo me sé los principios éticos, no me sé nada más, lo doy ahorita o ¿De lo cuál? dejo? Mi nombre es Kevin Obando Durán. ¿Cómo? Obando Durán Kevin. Obando. No, pues, o sea, cuando del recuperatorio. Ya. Gracias, ingeniero. Gracias por su consejo. Ya. Entonces me prepararé para ese día. Claro. El recuperatorio para nosotros, los que nos faltaría el examen oral, ¿sería presencial también? Sí. Va a ser oral también, ¿no? Están estudiando. Sí o sí va a ser presencial. Ya, muchas gracias. Bueno, juventud. Ingeniero, dígame. buenas tardes. Yo le presenté todas las tareas semanales. La única tarea semanal, la número 13, fue la que no me revisó, solo el resumen. ¿Qué nombre? Novales López Escarla, ingeniero. Pero no me dijiste que no querías estar hoy día. Sí, ingeniero, solamente Por eso pensé no le he que llamado. no, Usted me ha pedido no dar. Yo por eso no le he llamado. Bueno, ingeniero. Tiene todas las tareas presentadas. Es buena alumna. Muy bien, jóvenes. Ingeniero, ¿y no sería posible? Yo tengo otro compromiso ahorita. Ya. No se preocupen, está el secretario para eso y usted me ha pedido expresamente y yo le he condescendido. Bueno, Bueno, que pensaba darla ahorita, ingeniero. los que puedan, nos vemos el día miércoles en el museo y después, adiós. Adiós, tenga buena tarde, hasta luego. Nos vemos el miércoles.